Bueno, vamos entonces en el marco de este foro que de manera muy apropiada se ha denominado Evolución del Comercio Ilegal en Centroamérica y República Dominicana, a hacer énfasis en los siguientes temas. El primero de ellos, una aproximación a lo que es el comercio ilícito como sistema de economía criminal. Segundo, vamos a tratar de caracterizar ese modus operandi que caracteriza el comercio ilícito en la actualidad. Y finalmente, también para la discusión, vamos a traer en una sola presentación lo que podría ser una hoja de ruta integral para seguir en esta lucha común, integral y de todos los países a nivel internacional para combatir e intervenir el comercio ilícito. Yo creo que hacer énfasis en diagnósticos, en el análisis del problema, en la comprensión del problema es útil. Es muy importante tener claro el mapa, la caracterización y la comprensión de los fenómenos, sobre todo cuando tiene tantos tentáculos y cuando tiene tantas derivaciones y cuando hace parte de un sistema complejo de economía criminal. Pero aquí vamos a recalcar o a hacer énfasis sobre algunas de las características más importantes que nos permiten afianzar esa o el concepto, digamos, o el análisis y el diagnóstico sobre el por qué el comercio ilícito cada vez más está incrustado, hace parte de este sistema complejo de economía criminal mundial que tanto afecta la economía de los países, la salud de las personas y el desarrollo y la seguridad. Esa incidencia multidimensional es claramente conocida por todos nosotros. Primero, importante señalar que el comercio ilícito sigue siendo una amenaza creciente a nivel global. Y esto lo demuestran las cifras que cada año publican las autoridades en el tema, los indicadores globales de medición sobre comercio ilícito, donde, repito, las cifras cada año son crecientes. La última, que tiene mayor peso y vigencia en la actualidad, estima que el comercio ilícito le cuesta al mundo 464 billones de dólares y solamente a Latinoamérica 210.000 millones de dólares. Esto significa que es sin duda alguna un emporio criminal, unas rentas ilícitas y criminales que sirven además como combustible para todos esos efectos que hemos planteado en las economías, en la seguridad, en el desarrollo y en la salud de las personas. Un primer mensaje sobre el cual quisiera recalcar es que el comercio ilícito se constituye cada vez más en una amenaza global en crecimiento. Y aquí vemos cómo en el marco de esa amenaza global, pues el efecto en muchos de nuestros países es grande. En Colombia particularmente, todo este comercio ilícito le cuesta 6.000 millones de dólares al país anualmente. No obstante, las tendencias de alivio y los resultados positivos de las autoridades en materia de recaudo y de lucha contra el contrabando, pero seguimos teniendo una cifra aproximada a los 6.000, 7.000 millones de dólares, que es el costo del contrabando y del comercio ilícito en general en nuestro país. Entonces, aquí observamos el ranking de acuerdo a este último indicador, donde los países centroamericanos, aquí no están todos, pero algunos de ellos que hoy estamos conectados, realmente están ubicados en un lugar que demanda muchas mejoras, que demanda de un trabajo mucho más dinámico, mucho más integrado, que demanda de mayor voluntad política y de muchos otros esfuerzos y de la movilización de muchos más recursos en el propósito de reducir ese indicador que tanto daño le hace a las economías de nuestros países. El segundo aspecto que quiero recalcar tiene que ver con, y solo para recordar, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, sobre la importancia que en los últimos años ha tomado el contrabando y el comercio ilícito dentro de la Convención de Palermo. Todos sabemos que la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada define claramente lo que es crimen organizado y ha sido un logro importante en el marco de las Naciones Unidas en el propósito de integrar
a los estados las políticas, los programas, las estrategias y toda la voluntad global en la lucha contra el crimen organizado, cualquier manifestación del crimen organizado. Es muy importante entender que ya el contrabando, la falsificación, la adulteración, el comercio ilícito hacen parte precisamente de ese concierto para delinquir, de ese crimen organizado. Y a medida de que vamos avanzando en la profundidad del fenómeno de contrabando, vamos encontrando muchísimas otras características que la asocian, como lo vemos aquí en la pantalla, al contrabando y el comercio ilícito como actividad criminal que financia actos terroristas, secuestros, extorsiones, homicidios, trata de personas, el tema migratorio ilegal, el tráfico de armas, el tráfico de fauna y flora silvestre y también la minería ilegal y el narcotráfico. Es decir, estamos hablando de un fenómeno de comercio ilícito donde el contrabando es solo una de sus modalidades que financia múltiples formas de delincuencia y de violencia en nuestros países. Es decir, hace parte de ese monstruo que alimenta muchas otras dinámicas delictivas y que afectan la economía, el desarrollo, la salud y la seguridad de nuestras naciones. Y el tercer aspecto, desde el punto de vista del comercio ilícito como un sistema de economía criminal, nos lleva a colocar de manera preponderante lo que significa la divergencia de enfoques en abordar el fenómeno del contrabando, de la falsificación o del comercio ilícito en general, desde las diferentes dimensiones que usualmente lo hacen los diferentes estados. Todos sabemos que el Parlatino, por ejemplo, ha formulado leyes modelos importantes que invitan y que se convierten en referente para los estados en el propósito de ajustar su legislación, su regulación, su normatividad, las estrategias y los programas en la lucha contra este comercio ilícito, pero hay algunas leyes relacionadas particularmente con el comercio ilícito, con el lavado de activos, con la extinción de dominio, que le apuntan precisamente a tener una política integral del nivel nacional que vincule a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a la empresa privada, en esa intervención del comercio ilícito. Y menciono el Parlatino porque es un referente útil que ha llevado ya a algunos estados a avanzar precisamente en la adopción de leyes anticontrabando o leyes para la intervención del comercio ilícito, como recientemente lo hizo Ecuador, como lo ha hecho Guatemala y lo han hecho otros países, Colombia igualmente desde 2015. Son leyes que todavía requieren de mucho desarrollo, que requieren de mayor complementación y actualización, pero que avanzan sin duda alguna en una dinámica importante de ajuste de la política, de la legislación y de las regulaciones, estrategias y programas y acciones de los estados para avanzar en una mayor efectividad para intervenir el comercio ilícito. Y en este punto, cuando estamos hablando de un sistema de economía criminal, esa divergencia de enfoques, inclusive dentro de los mismos países, entre las diferentes instituciones, entre los diferentes países y entre las instituciones multinacionales, precisamente, o multilaterales, se ha convertido en uno de los mayores tropiezos o palo en la rueda que no permite avanzar en el marco de una política integral de Estado donde converjan todos los sectores en el propósito de intervenir ese comercio ilícito cada vez más con características de un sistema de economía criminal muy complejo. Muchas veces en nuestros países, y lo hemos visto, y ustedes claramente lo tienen identificado, se privilegia el enfoque administrativo. Es decir, todavía no hemos transitado en el sentido de entender de que el contrabando y el comercio ilícito ya no es esa subcultura de la ilegalidad o esa práctica tradicional, cultural, ancestral, etcétera, de muchas comunidades, especialmente comunidades distanciadas, comunidades vulnerables, que ven el contrabando como una práctica propia de su actividad económica en sus territorios y simplemente se prevalece el enfoque administrativo como una especie
de medidas preventivas, pero también correctivas, que se quedan demasiado cortas cuando se trata de intervenir y de enfrentar un sistema complejo de economía criminal, especialmente en aquellas zonas que se han convertido en lo que podríamos llamar los engendros de las economías criminales, ubicadas especialmente en zonas fronterizas, pero también en las zonas de mercado popular, donde se concentran mafias y donde se concentran unas cadenas, no solo de corrupción, sino también de mercado ilícito, vinculadas con muchas otras actividades, inclusive la extorsión, el secuestro y el expendio de estupefacientes. Entonces, eso desde el punto de vista de la importancia de que esa divergencia de enfoques tiene que superarse, es una medida necesaria en el propósito de avanzar hacia una estrategia integral, y las autoridades administrativas, fiscales y aduaneras, las autoridades locales y departamentales, las autoridades de salud, de agricultura, de desarrollo económico, etcétera, deben apuntarle a que esas medidas de tipo administrativo se integren y actúen de manera transversal con las medidas de tipo penal y de tipo policial, o del uso de la fuerza para contener el comercio ilícito. El segundo es el enfoque penal, todos lo conocemos muy bien, tiene que ver con la judicialización, con la tipificación del contrabando, del comercio ilícito en sus distintas modalidades, que demanda de alguna manera un equilibrio en las medidas de tipo penal y de judicialización con las medidas de tipo administrativo y del uso de la fuerza por parte de las autoridades. En la ley anticontrabando que Colombia puso en marcha, el endurecimiento de las penas y el aumento de la cuantía para tipificar la mercancía que se incauta por asuntos de contrabando o de falsificación o de comercio ilícito ha sido un factor coadyuvante, ha sido un factor poderoso que ha permitido mejorar la actuación preventiva y de justicia de aplicación de la ley por parte de las autoridades. Pero también desde el punto de vista policial, la importancia de que las fuerzas militares y la Policía Nacional y las autoridades de frontera, especialmente para combatir e intervenir el contrabando abierto en zonas fronterizas y en las zonas por donde se desplazan, se distribuyen y se almacenan y se comercializan estos productos, que son básicamente lugares abiertos, requieren sin duda alguna también de esa intervención de las autoridades en perfecta sintonía con las autoridades judiciales y con las autoridades administrativas. La diferencia de enfoques al interior de cada uno de los estados es una ventaja para los delincuentes, para los criminales, para estas mafias, y de ahí la importancia de avanzar en una integración de esos esfuerzos en el marco de las comisiones, de las estrategias, de las acciones, de los programas que se realicen tanto desde el nivel central como del nivel regional y del nivel territorial. Y aquí traje un ejemplo de lo que fue un año en el desempeño operativo de las autoridades frente al desempeño judicial por parte de las autoridades en la intervención del comercio ilícito en Colombia. Y esto solamente para demostrarles de que una integración y armonización del desempeño operativo de las policías, de las autoridades fiscales y aduaneras, con las autoridades de justicia, con las fiscalías y con las entidades encargadas de ejercer justicia, es sin duda alguna una estrategia importante que contribuye y que coadyuva a desarticular, a combatir integralmente este fenómeno criminal. En este sistema de economía criminal, cuando se aborda desde el punto de vista operativo policial, es muy importante tener en cuenta lo que vemos en la circunferencia, que permitió una reducción del contrabando en el 33% en Colombia durante un año, el contrabando técnico y el contrabando abierto en un 23% y el contrabando técnico en un 10%, gracias precisamente a ese enfoque y a esa integración de esfuerzos operativos y de esfuerzos judiciales con la empresa privada y con el apoyo, sin duda alguna, de la industria y de las cámaras de comercio, de los gremios, en el propósito de intervenir el contrabando a todo nivel y en todas las escalas del comercio ilícito, como lo podemos ver
en la pantalla. Desde el punto de vista operativo, las autoridades desarticularon o intervinieron de manera frontal en un 49% los canales de distribución y transporte de la mercancía ilícita, en un 32% las bodegas de almacenamiento y en un 17,2% los sitios de ingreso y de comercialización. Aquí se buscaba intervenir los eslabones más fuertes, precisamente donde se encuentra el peso principal de esta cadena de comercio ilícito desde el punto de vista operacional. Y desde el punto de vista judicial, encontramos el peso de las acciones judiciales en un 15% en las zonas de ingreso, es decir, puertos y aeropuertos, y sobre las empresas fachadas que utilizan el contrabando para evadir impuestos, para defraudar al Estado y para ingresar mercancía ilícita a territorio, el 20% en las grandes comercializadoras que son importadoras y exportadoras, pero aquí hay un tema importantísimo, la importancia del peso judicial para identificar y develar empresas legalmente constituidas que incurren en el comercio ilícito, incurren en el contrabando, incurren en defraudación fiscal con diferentes propósitos, para tener utilidades, para continuar en el círculo criminal, pero también para lavar dinero, muchas veces producto del narcotráfico. De ahí la importancia de intervenir esas importadoras y comercializadoras que utilizan de manera muy sofisticada técnicas y tácticas para evadir el control fiscal, para evadir impuestos, para afectar el recaudo, para ingresar mercancía ilícita, para combinar productos legales e ilegales, pero sobre todo para actuar de manera desleal, también en un proceso muy evidente de lavado de activos y de blanqueo de capital. El segundo aspecto, vamos a aproximarnos un poco a la caracterización actual del comercio ilícito. Es el momento de evolucionar, por eso la importancia del nombre que ha tenido este foro, evolución del comercio ilegal. Y hablamos de evolución porque es grave error cuando se aborda el contrabando o la falsificación o la defraudación fiscal de manera autónoma, de manera aislada. Como quiera que las evidencias a las autoridades nos han demostrado de que contrabando, falsificación y defraudación hacen parte de todo un sistema complejo de economía criminal que está vinculado con el lavado de dinero, con el narcotráfico, con la minería ilegal, con la trata de personas y con otro tipo con el terrorismo, como lo hemos visto, de actividades y de manifestaciones delincuenciales que prácticamente convergen en ese mapa que se manifiesta como una amenaza a la seguridad del Estado. Entonces, la necesidad de entender de que aquí hay un modus operandi muy complejo, que ha evolucionado y que hoy tiene características de manifestarse en contra de la seguridad del Estado, como lo hemos visto en muchos de nuestros países, donde los contrabandistas transitan por las principales vías del país con escoltas, con grupos de justicia privada armados que enfrentan a las autoridades para proteger el comercio ilícito o el cargamento ilícito de cigarrillos o de alimentos o de cemento o de bebidas o de otros productos que llevan a su interior, pero también de dinero en efectivo, porque cada vez más se monetiza el dinero y se traslada en efectivo, precisamente demanda la necesidad de entender de que esto es una simbiosis. Es como una especie de mezcla diabólica, es como una especie de integración del mal en el propósito de enfrentar al Estado, a la seguridad, a la sociedad, a las autoridades, en el propósito de cumplir con ese cometido que cada vez más, digamos, se convierte en una economía criminal poderosa, con manifestaciones sin Dios, sin ley y con tentáculos muy regionales e internacionales. Precisamente por eso, porque hacen parte de una estructura organizada con tentáculos transnacionales. Aquí vemos algunas de las cifras de lo que han dejado de recaudar algunos países precisamente producto de esa actividad ilícita que, repito, no es una actividad ilícita de oportunidad o una actividad ilícita particular o menor. Es una actividad ilícita resultado de un trabajo mafioso
asociado, articulado, enmarcado claramente de la Convención de Palermo como crimen organizado transnacional. La otra característica de esas organizaciones es que cada vez más son mafias que se mueven con apariencia de legalidad. Son mafias muy complejas de caracterizar, de visibilizar, de develar, de identificar y de judicializar. Y esto demanda de un esfuerzo, como lo mencionamos anteriormente, administrativo, penal y de las autoridades policiales y de las fuerzas militares igualmente. Ese trabajo en conjunto con el apoyo de la empresa privada permitirá que se devele esa apariencia de la legalidad y que se encuentre un aspecto muy importante que es el dinero y los bienes como las estrategias más importantes para desmantelar estructuralmente estas mafias dedicadas al comercio ilícito y dedicadas a financiar y a monetizar dinero de otros fenómenos delictivos. Y vamos a ver tres características en esas mafias con apariencia de legalidad. El contrabando técnico. Ese es quizá la máxima expresión de cómo se manifiestan las mafias con apariencia de legalidad. ¿Y qué es el contrabando técnico? En el caso de Colombia, y también ocurre en muchos de sus países, este contrabando técnico se ha enmarcado en cuatro características o en cuatro modalidades: la subfacturación, la sobrefacturación, el cambio de arancel y el cambio de origen del producto, es decir, la triangulación del producto para evadir el control de las autoridades. Allí está el principal peso del comercio ilícito que se registra en nuestros países. Y cuando se trata de intervenir el contrabando técnico, pues se necesita, como su nombre lo indica, de mayor experticia, de mayor capacidad. Se necesita que los estados dispongan de personal especializado, muy profesional, con todas las pruebas de honestidad y de transparencia e integridad, y con la capacidad forense y técnica para analizar documentos, para realizar análisis financieros, para levantar información en el propósito de identificar dónde está lo más importante que hoy estamos viendo en el contrabando técnico: la defraudación fiscal a través de los procedimientos aduaneros. Es decir, la trampa que le hacen las mafias. Y cuando hablo de mafias, estoy hablando, como su nombre lo indica, mafias que se mueven con apariencia de legalidad, que pueden ser empresas realmente constituidas con su razón social, empresas aparentemente en orden en toda su situación jurídica y financiera y fiscal, pero que incurren y tienen como práctica incurrir precisamente en aprovechar y sacar ventaja mediante actos ilícitos de los asuntos fiscales, aduaneros y cambiarios. Y esa mezcla, cuando encontramos organizaciones o empresas legítimamente constituidas que han incrustado dentro de su estructura procedimientos ilícitos para defraudar a través de mecanismos ilegales aduaneros, ilegales fiscales e ilegales cambiarios al Estado, ahí está el principal desafío y el principal reto de las autoridades para desarticularlas, develarlas, identificarlas, judicializarlas y acabar con esa cadena de importación o de exportación que afecta notoriamente a la empresa privada, que afecta notoriamente los recaudos y las finanzas del Estado. Y aquí vemos algunos casos que se registran en muchos países. Por ejemplo, Guatemala es uno de ellos, donde, de acuerdo con nuestras propias investigaciones, se han identificado empresas legalmente constituidas, importadoras, por ejemplo, de cigarrillos, que utilizan la trampa perfecta para defraudar fiscalmente al Estado guatemalteco. Y tienen inundado al país y a otros países, porque de allí también se reexporta ilegalmente, de cigarrillos que tienen origen legal, pero que ingresan al territorio a través de estas modalidades de contrabando técnico, facturación o de sobrefacturación o de cambio de arancel, simple y llanamente para
obtener ventaja desde el punto de vista de las utilidades, desde el punto de vista de, que también lo hemos demostrado, para lavar dinero producto de otras actividades ilícitas. En Colombia lo hemos visto de manera recurrente, en Panamá también se registra de manera recurrente. Tenemos casos donde estas organizaciones dedicadas al contrabando o al comercio ilícito están asociadas con carteles del narcotráfico y utilizan la especie de estos productos como la especie para ingresarlos a diferentes países en el propósito de monetizar el dinero producto de la comercialización de estupefacientes e ingresar esos dineros nuevamente al círculo criminal, al círculo financiero ilegal y seguir en este círculo criminal. La defraudación fiscal y aduanera como modalidad importante en el contrabando técnico para afectar la empresa privada, la competencia leal, el desarrollo, la seguridad y el recaudo de impuestos por parte del Estado. Pero también vemos el tema de corrupción, muy importante. Aquí coloqué el caso Ambuila en Colombia, que es un caso muy sonado, de pronto más adelante vamos a hablar de él, pero para avanzar, solo indicarles que estas mafias tienen una capacidad de penetrar, de cooptar los cargos de mayor sensibilidad y riesgo dentro de las aduanas, las entidades tributarias, pero también las autoridades encargadas del control y de ejercer la ley y de hacer justicia, precisamente para lograr de que sus productos no sean perfilados, de que sus mercancías o cargamentos no sean intervenidos, inspeccionados y facilitar ese proceso de internación de mercancías ilícitas, pero también para evadir y alcanzar esa defraudación fiscal o aduanera que le buscan hacer al Estado a través de modalidades corruptas como las que hemos mencionado. Y el tercer tema tiene que ver con el lavado de dinero. Una de las operaciones más grandes que se hizo en Colombia precisamente fue la Operación Imperio entre Estados Unidos, Panamá y Colombia, que permitió, con la incautación de $100 millones en Estados Unidos, identificar empresas dedicadas a el contrabando de cigarrillos, licores, confecciones y textiles hacia Centroamérica y Suramérica para lavar dinero del cartel de Sinaloa. Y son organizaciones que trabajan de manera muy versátil y muy sofisticada precisamente porque tienen toda la experticia, tienen toda la capacidad y tienen toda una estructura de contadores, de expertos financieros, de ex empleados de las instituciones, que son precisamente los que se encargan de penetrar las instituciones del Estado y de encontrar la forma de hacerle la trampa a los procesos fiscales y aduaneros que están dentro de la regulación en cada uno de nuestros países. Y ya para terminar, solo para dejarlo dentro del debate que sigue a continuación, o el panel, la conversación que tendremos a continuación, esto ha sido una construcción de muchos países, con el aporte de la empresa privada, de la academia, de universidades, de las cámaras de comercio y de industria, y son lo que podríamos llamar como los 7 focos hacia los cuales podría orientarse una hoja de ruta integral, una política integral para intervenir con los esfuerzos de las instituciones y de la empresa privada, pero también de las autoridades multilaterales, regionales, la importancia de tener un marco normativo actualizado, integrado, pero también una legislación, como la hemos mencionado, como la ley anticontrabando o la ley para la lucha contra el comercio ilícito, que cada vez más es una necesidad en los países en el propósito de intervenir integralmente el contrabando y el comercio ilícito, no solo desde el punto de vista administrativo, sino también penal y policivo. Segundo, la fragilidad institucional es una de las mayores vulnerabilidades que le da ventaja y que le permite a las mafias del comercio ilícito cumplir su cometido. Por eso la importancia de avanzar en identificar cuáles son dentro de las instituciones del Estado esa fragilidad, esos puntos débiles que deben superarse, que deben abordarse, intervenirse e integrarse en mecanismos efectivos de intervención del más alto nivel, ojalá a nivel de la seguridad nacional, que es lo que todos pretendemos, que
el contrabando, el comercio ilícito sea abordado desde los más altos niveles políticos de decisión en materia de seguridad y de comercio y de economía, como ocurre en muchos de los países, en el propósito de que se despliegue una política, una estrategia, unos programas, unas acciones, una normatividad eficiente para intervenir el comercio ilícito. La importancia de intervenir las rentas criminales, de quitarle la cabeza a la serpiente, de romperle el pescuezo al fenómeno, es actuando con mayor inteligencia, con mayor investigación criminal, con operaciones de lavado de activos y de extinción de dominio. Estas 4 estrategias integradas desde el punto de vista de las autoridades, tanto administrativas como policiales y de investigación, y aduaneras y fiscales, son la estrategia ideal en el propósito de desarticular las mafias que usufructan el comercio ilícito y que alimentan otros fenómenos delictivos. En Colombia, solo en 2 años, desarticulamos 94 estructuras criminales nacionales e internacionales dedicadas al contrabando técnico y al contrabando abierto. Cerca de 33 estructuras estaban asentadas en las fronteras y operaban a través del contrabando abierto. Y cerca de 25 de esas estructuras eran de carácter transnacional, que operaban desde Asia, Suramérica, Norteamérica, el Caribe, desde Europa hacia América especialmente y viceversa. La importancia de la coordinación y la cooperación efectiva. Aquí el mensaje que quiero compartir con ustedes es la importancia de que las autoridades se concienticen de la necesidad de sacar la lucha contra el comercio ilícito de las fronteras. Si no hay una integración regional en mecanismos como estos en los que estamos interviniendo el día de hoy, donde la empresa privada y las autoridades de los diferentes países se reúnen no de manera retórica, sino con estrategias accionables, prácticas y realizables para intervenir el crimen organizado que alimenta el comercio ilícito y que se alimenta del comercio ilícito, más en Centroamérica, que se ha convertido en eje estratégico, digamos, del comercio ilícito, donde participan muchas mafias interoceánicas del Atlántico al Pacífico y viceversa, y de norte a Suramérica y viceversa, demanda de Centroamérica mayor coordinación y cooperación entre las autoridades para intervenir ese comercio ilícito en ese eje estratégico que, insisto, es lo que significa Centroamérica para estas mafias del crimen organizado. La importancia de trabajar la cultura de la legalidad es muy importante. Digamos, no solo, como lo vimos en las circunferencias, no solo se trata de medidas de fuerza, de luchar frontalmente, del ejercicio en la aplicación de la ley, sino también de tener unas medidas preventivas, alternativas de productividad y de redención para las comunidades más vulnerables, sobre todo en las zonas apartadas y fronterizas, que son manipuladas, absorbidas y que se han convertido prácticamente en bloques de defensa de estos criminales a cambio de unos incentivos perversos, pero también resultado de la intimidación y de la presión. Comunidades que prácticamente realizan vallas de fuerza para evitar que las autoridades intervengan, y esto ocurre en la mayoría de nuestros países. Y también un aspecto importante, la necesidad de intervenir las zonas de comercio popular que se han convertido prácticamente en paraísos fiscales de comercio ilegal, de expendio de estupefacientes y de extorsión y de rentas criminales, y muchas de ellas se han convertido en zonas vedadas, donde no puede entrar la fuerza pública, ni las autoridades, ni los fiscales a realizar procedimientos. Las autoridades tienen que contener esos engendros que se vienen registrando en estas zonas de comercio popular, donde se mueven muchísimos de los males y donde la característica principal es el comercio ilícito que alimenta precisamente estas mafias, pero además la importancia del trabajo de educación, sensibilización con el consumidor para que no acuda a estos lugares en el propósito de no contribuir precisamente a el empoderamiento de estas estructuras criminales. La importancia de la transparencia y del compromiso institucional en la lucha contra la corrupción. Donde hay contrabando, donde hay narcotráfico, hay corrupción.
y las mafias se alimentan precisamente y crecen resultado de esa debilidad y fragilidad institucional y porque hay una actitud permisiva, porque han logrado cooptar esferas importantes y cargos críticos dentro de las instituciones. La importancia de limpiar la casa en el propósito de mantener pruebas de confiabilidad y honestidad comprobada por parte de los funcionarios y la conformación de grupos élites blindados de investigación para que no sean contagiados ni contaminados y que puedan desarrollar trabajos por objetivos, es una estrategia que ha dado resultado en muchos países. Y finalmente, las fronteras, que prácticamente se han convertido en el territorio más poroso por donde transitan todas las mercancías, todos los males. Es una complejidad cada vez más grande para nuestras naciones. Colombia lo vive, Guatemala lo vive, República Dominicana lo vive, Panamá lo vive, Costa Rica, México, etcétera, Honduras, El Salvador. Y esto demanda, sin duda alguna, el que los países se aseguren de tener cada vez más unas fuerzas preventivas y operativas que de manera articulada puedan asumir el control, el liderazgo del control fronterizo para evitar precisamente el paso no solamente de comercio ilícito, de contrabando, de falsificación, sino también de drogas, inmigrantes ilegales, trata de personas, tráfico de armas, minería ilegal, de flora, fauna, etc. Revisar y ajustar la política fronteriza mediante instituciones íntegras, especializadas y con capacidad de control del territorio es un gran desafío que todavía no hemos logrado superar en la mayoría de nuestros países. Europa nos está dando ejemplo con Frontex, con esa fuerza que vienen creando para controlar las fronteras externas de la Unión Europea y ya han llegado a un nivel por más de 10 años de desarrollo informático, de integración de la información, de automatización y de instalación de fuerzas, de unidades operativas, de inteligencia, de investigación y de control con capacidad de controlar cada uno de los pasos fronterizos allí en la Unión Europea. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias por su atención y un saludo de nuevo muy especial a todos. Gracias por su tiempo.